Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos serán benditas. El que teme a Jehová nunca resbalará. El que teme a Jehová fuerte será. Su justicia permanece para siempre, eternamente. Que prospere el que teme a Jehová. Que prospere el que teme a Jehová. Bienaventurado sea el hombre que teme al Señor. Muy buenos días, una vez más a cada uno de ustedes y bienvenidos, bienvenidas a este su programa, su canal, el Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con Jesús. En esta ocasión vamos a desarrollar el temario titulado Se avecina la ruina nacional. ¿Qué significa realmente todo esto? Sabemos que estamos a puertas de una gran crisis mundial. Y hoy voy a hacerte una pregunta que necesitas considerarlo muy seriamente. ¿Estás realmente preparado para cultivar y comer tu propia comida? ¿Para tener tu propia fuente de agua? ¿Tu propio lugar para poder dormir de noche? ¿O quieres seguir dependiendo del gobierno, de las compañías, de los servicios públicos? ¿Estás preparado realmente para esto? Interesante pregunta. Pero si no lo estás, entonces, ¿estás trabajando en ello o estás haciendo algo para poder o cualquier cosa en este momento para poder prepararte tanto tú como tu familia? ¿Estás realmente enfocándote en eso? ¿O ni siquiera estás planificando? ¿Sabes? Cada día que pasa significa que tenemos menos tiempo, cada día el tiempo se nos acorta. Hay mucha gente que dice, un día más, pero es un día menos. Hasta que llegará el momento que nos van a cortar el acceso incluso a comprar simples combustibles en la tienda local o en el mercado. Se acerca el momento en que todo esto va a suceder. Por eso Dios inspiró al apóstol Juan a escribir el Apocalipsis capítulo 13. Miren lo que dice el capítulo 13. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. También hacía grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y el versículo 16 es interesante, 16 al 18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les colocase una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel quien tuviese la marca de la bestia, el nombre o el número de su nombre. Por lo tanto, dice el versículo 14, aquí hay sabiduría. Eso es lo que muchos de nosotros no estamos entendiendo. Querido hermano, para ti, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Qué es para ti realmente? ¿Cómo entiendes esto de la marca de la bestia? Vamos en esta mañana a lograr descubrir algunas cosas interesantes. Llegará el momento en que ya no habrá más posibilidad para los quienes sean fieles a Dios de comprar o de vender.
o que en un futuro cercano tengamos que ceder. En este momento las naciones de la tierra se están uniendo para preparar todo el terreno para ello. Vamos a hacer alguna actualización de algunas cosas de lo que está sucediendo en el mundo. Algunos países de Latinoamérica, como Guyana, que está en el norte, por cierto, de Sudamérica, se está preparando la introducción de una tarjeta llamado EID. Ni que decir lo que ya va a suceder en México dentro de algunos días. ¿Qué es esto? Son tarjetas emitidas por los gobiernos a sus ciudadanos y que tienen el mismo tamaño de una tarjeta bancaria. Algunos países en el mundo, como Alemania, como Chile, emiten tarjetas contactless. ¿Qué son esto? ¿Qué significan las tarjetas contactless? ¿Alguna vez escuchaste hablar de esto? Ya no se requiere pasar la tarjeta o mostrar la tarjeta, sino que simplemente yo necesito acercarme frente a un lector y ya está la información emitida allí. Interesante. ¿Te estás preparando tú para este momento? Pronto, pronto será obligatorio. Pronto se obligará. Estas son tarjetas de identificación electrónica que toda persona tendrá que tener para poder comprar y vender y para poder acceder a los servicios gubernamentales. Pronto se terminará esto. Pronto entraremos en una digitalización. Y si no tienes, quedas fuera. No eres más nadie. Quedarás fuera. He escuchado a muchos adventistas decir que cuando sepan con certeza que la ley dominical ha sido aprobada, saldrán de las ciudades y se mudarán al campo. Este es el peor error, mi querido hermano, amigo, es el peor error de los labios de un adventista. Porque cuando esto suceda, lamentablemente no vas a poder salir. Seguimos analizando. Hay mucha gente hoy en día que no quiere saber de fechas. Odian las fechas. No me hable de poner fechas. No está permitido colocar fechas. Pero cuando suceda, ahí vas a creer. Pero te digo esta mañana, en el nombre de Dios, que cuando va a suceder, vas a creer, pero lamentablemente no vas a poder salir más. No vas a poder tener acceso más, porque el tiempo de gracia se va acabado. Mira lo que está pasando a tu alrededor. Mira lo que se está diciendo. Mira lo que se está descubriendo. Mira cómo mucha gente está poniendo su cabeza por esto. ¿Y queremos seguir callados? ¿Queremos seguir ciegos? A lo largo de la historia siempre ha habido muestras de claridad de los momentos finales, como el caso del año 70 del pueblo de Israel, del pueblo judío. Lo mismo sucedió en el tiempo del arca de Noé. Hubo una verdad presente, hubo un mensaje de advertencia. En los días de los judíos también hubo un momento de tiempo de gracia, año 66. Las puertas se abrieron, ¿para qué? Para salir. Muchos salieron, poquitos salieron, poquitos, solamente poquitos. Muchísimos adventistas, creyentes, adoradores del templo de Jerusalén se quedaron ahí. ¿Pero qué pasó en el año 70? Muchos se están quedando, pero ¿qué va a pasar en el día del juicio? Queridos, algunos están esperando que salga la ley. Pero cuando salga esa ley solamente va a salir para perseguirte. ¿Y quieres en ese momento salir al campo? Están suponiendo que aún podrán comprar una propiedad, cercar un jardín, plantar árboles, frutales, comprar semillas, contratar a alguien que pueda perforar un pozo, comprar e instalar una estufa de leña, cortar leña, instalar tuberías, almacenar agua. Cuando la ley se dé, vas a tener que huir por tu vida, ya no habrá tiempo de instalar nada de esto.
porque ni siquiera el lugar que tú estés ahí en el desierto va a servirte de refugio. Tendrás que ir escalando, escalando, escalando cada vez más y más, ahondándote más en la montaña. Y estás esperando ese momento para recién ir a instalarte en el campo, a tomar, a beber tu propia agua, a comer tu propia comida. Están suponiendo que el dinero aún tendrá valor. Lamentablemente, el dinero para ese momento ya no tendrá valor y no tendrás ni siquiera con qué comprar una madera para poder colocarte un techo, o un poste, o una calamina para que te cubra de la lluvia y del sol. Están creyendo que todavía hasta ese momento se podrá comprar y se podrá vivir de manera independiente. Gravísimo error. Están suponiendo que la vida continúa y podrás seguir viajando y viviendo libremente. Y que los productos van a seguir estando disponibles en el supermercado o en el mercado. Lo único que estás haciendo con todo esto es estás apostatando con la vida eterna. Estás despreciando tu vida eterna. Tú y tus hijos tendrán que pasar hambre y tendrán que ceder ante todo esto para poder sobrevivir. Si no te preparas hoy, si hoy no tomas conciencia de las cosas, esto es lo que te va a suceder. Serás como la esposa de Lot. Saldrás corriendo apresurado, pero a mitad de camino te darás cuenta de que tu estómago va a tener hambre, vas a tener sed. Y cuando te confrontes con la realidad, va a ser más fácil regresar, vas a regresar llorando, pidiendo perdón todavía, clamando, colóquenme, colóquenme, denme, denme, porque el hambre me acaba. Porque hoy que hay tiempo, hoy que se puede, no estás siendo consciente de eso, no te estás preparando hoy para cuando llegue ese momento final. Te verás abrumado por las calamidades y ya no habrá tiempo para poder prepararte. Porque todo entrará en escasez. Y muchos dirán, Dios lo entenderá, Diosito entenderá. El mensaje que hoy se predica desde los púlpitos, Dios entiende, Dios sabe, Dios conoce mi necesidad. Para ese momento ya todo esto habrá desaparecido. Entonces, si no tienes tiempo para prepararte hoy, querido hermano, no es la culpa de Dios, es tu propia culpa. Él nos está dando suficientemente tiempo para prepararnos y ese tiempo es hoy. Tengo noticias para ti en esta ocasión. Dios nos ha estado diciendo que nos preparemos durante muchísimos tiempos, de muchísimas décadas, siglos atrás. Se nos está diciendo una y otra vez que nos preparemos. Pero ¿por qué no nos estamos preparando? El Espíritu de Profecía dice muy claramente que vendrá un momento de la apostasía nacional y que seguida de la apostasía nacional va a venir la ruina nacional. Evento de los últimos días. ¿Por qué sucederá todo esto? ¿Sucede todo esto? Miren lo que dice Evento de los últimos días. Vamos a la página 152. El rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición, bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe. En las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Mensajes electos. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado, dice Proverbios 29:18. ¿Por qué tenemos que pasar esos momentos? Porque no nos interesa, no nos está interesando aprender o estudiar la profecía. Nos aburre la profecía. Le tenemos miedo a la profecía. No queremos hablar desde los púlpitos sobre profecía. Nos huele mal la profecía.
y queremos prepararnos para el tiempo del fin, queremos ir al cielo sin conocer profecía. Un pueblo sin profecía, dice el sabio, es un pueblo que se disipa, es un pueblo desordenado, dicen otras versiones. Una iglesia sin profecía es una iglesia desordenada. ¿Por qué hay tanto desorden hoy en la iglesia? Porque no queremos estudiar profecía. Colocamos cualquier cosa en la iglesia, hacemos cualquier cosa en la iglesia, copiamos lo del mundo y tenemos el por qué, porque no queremos aprender profecía. No sabemos el lugar donde estamos pisando, el lugar donde que estamos nosotros tomando, que es un lugar santo, es el santuario de la casa de Dios, copia y figura de lo celestial, dice el apóstol Pablo. Le dijo a Moisés y luego también lo ratifica el apóstol Pablo. Hay un desorden, hay un desbarato total. Y todos, amén, 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 y seguimos dándole amén a esa abominación que hacemos en la iglesia. ¿Por qué? Nadie tiene el coraje de levantarse y decir, esto no está bien. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Y cuando se invita a estudiar, nadie quiere estudiar. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Sigue diciendo mensajes selectos. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. No se quiere estudiar profecía. Eso es lo que precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera en lo que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y a los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios. Verán que una ola de errores de toda clase irán apareciendo o están apareciendo hoy. Errores garrafales se están cometiendo. Pero como todo el mundo está ciego, como nadie quiere estudiar, como nadie quiere descubrir la verdad, a todo le decimos amén. Diosito entenderá. Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi intención. Lo demás no importa cómo me presente delante de Dios. Trabajo de Satanás. El plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendencia hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engaños no se van a detener allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, las que torna incurable y termina en destrucción. Testimonios para la iglesia. ¿Está leyendo? ¿Está leyendo juntamente conmigo lo que dice el Espíritu de Profecía? Entonces, ¿qué es la ruina nacional? Una ley dominical nacional significa una apostasía nacional. Evento de los últimos días, página 115. Miren lo que dice. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Lo dice el comentario adventista, el tomo 7. Seguimos con el espíritu de profecía. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto con los hombres de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional, que es la señal para que ocurra la ruina nacional. Sigue diciendo la revista Revian Herald. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional.
Cuando las iglesias protestantes se unen con el poder secular para sostener una falsa religión, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por las autoridades combinada con la iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Lo dice Evangelismo. Miren lo que dice el comentario bíblico. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado. Y habrá una apostasía nacional que solo concluirá con la ruina nacional. Ve que se vamos repitiendo y vamos repitiendo sobre este tema de la apostasía, la ruina nacional, y lo están diciendo los escritos de la sierva del Señor. Pero muchos desconocemos porque no queremos estudiar. La ruina nacional es un declive, un conflicto interno, es un colapso financiero, la bolsa de valores se desplomará, los bancos van a cerrar, el efectivo ya no existirá más, ya no habrá más alimentos, ya no tendrás más empleo, ya no habrá gasolina, ya no habrá más agua. Todo esto es la ruina nacional y podemos seguir enumerando otras cosas más. Todo terminará. Y si no hay dinero efectivo, pues nada ya más habrá. Una ruina nacional. Los hospitales estarán llenos de personas heridas por la violencia en las calles, por los robos, los saqueos, asesinatos, traiciones de esposos y esposas, amigos, hijos, padres, hijos, todos cometiendo suicidio. Cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, Egipto fue prácticamente destruida por Dios cuando liberó a Israel en ese éxodo. Las plagas que vinieron una tras otra mataron mucho ganado, finalmente terminaron muriendo los primogénitos. Quedó hecho un desierto Egipto. Las plagas destruyeron todo, incluso el primogénito de Faraón. Entonces, si esto está sucediendo, cuando todo esto esté ocurriendo en el mundo, ¿crees que podrás buscar una propiedad, comprarla y prepararla recién en ese momento? ¿Crees que habrá tiempo en ese momento de ir y comprar una propiedad, prepararla, buscarla, cuando todo el mundo esté en un desbarato, cuando la violencia haya acrecentado y crecido más y más en las ciudades, cuando ya no tengas dinero en efectivo? Interesante pregunta que debes hacértelo hoy. En 2 de Crónicas capítulo 14 está la historia de Asa, uno de los reyes de Judá. Vamos a leer. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Fidelidad. Y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Seguimos leyendo. Y salió contra ellos Sera etíope con el ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenó la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Es interesante esta historia de lo que sucedió con Asa. ¿Podemos ver aquí algunos paralelismos para nuestros días? Asa estaba en crisis, una crisis bastante enorme. Pero Asa no confió en las ciudades fuertes que había construido Judá, con enormes muros,
dotado de torres, de enormes puertas, de barras, ni en hombres diestros. El rey confió en Jehová de los ejércitos, en cuyo nombre había obtenido liberación en tiempos pasados, en maravillosas liberaciones. Mientras disponía con sus fuerzas en orden de batalla, solicitó la ayuda de Dios. ¿Cuál fue el secreto? Hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, el secreto de Asa. Mi querido hermano, el único secreto para salir vencedor en esta historia final de nuestro mundo es hacer lo recto ante los ojos de Dios. Hacer lo que es correcto, hacer lo que nos dice aquí su palabra. Ir al templo, ir a la casa de Dios a hacer lo correcto, a adorarle a Dios de la manera correcta como Él quiere que lo adoremos. No a satisfacer mis gustos míos, ni mucho menos de la multitud, de mis amigos. Porque yo voy al templo a adorar a Dios, voy a la casa de Dios a adorar a Dios. No voy a dar alusión a un hombre, ni mucho menos a mí. Vamos a adorar a Dios, el Creador. Asa hizo lo recto, lo correcto, buscó a Dios en el momento indicado, en el lugar indicado, e hizo el culto como debería de ser indicado, como dice su palabra. Usó la ley y los mandamientos para comparar lo que era correcto. Analizó, estudió e hizo lo correcto. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos hoy en día? ¿Estamos preparando un lugar en el campo o estamos postergando porque no queremos hacer el esfuerzo? Vas a tener que renunciar a algo. Vas a tener que renunciar a algunas cosas. Asa quitó altares de los dioses extraños. ¿Cuáles son aquellos dioses extraños que están en tu vida que no te están permitiendo salir al campo ya, a buscar un lugar de refugio en el campo? Tu trabajo, tu estudio, tu profesión, tu cargo en la iglesia de repente no te está permitiendo. No puedes colocar en juego tu salvación, ni mucho menos lo de tu familia. ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas? ¿Cuáles son aquellos dioses extraños? ¿Televisión, videojuegos, internet? ¿Cuál es el ídolo que estamos adorando? ¿De repente eres hincha de un equipo de fútbol? ¿Cuál es ese ídolo que estás teniendo ahí? En el nombre de Dios, mi querido hermano, saca ese ídolo, saquemos ese ídolo de nuestras vidas. ¿Estás realmente alejándote del mundo? ¿O estás en él adentrándote día a día? ¿Estás saliendo del mundo o estás permitiendo que el mundo entre a tu vida? ¿Estás corriendo desesperadamente a adentrarte en él? Asa mandó a Judá que buscara al Señor Dios y que cumplía la ley y los mandamientos. ¿Estamos confiando en nuestra propia fuerza, en nuestro propio dinero, en nuestros amigos, en nuestros puestos altos de repente? ¿Estamos confiando en ellos? La confianza de Asa estuvo en Jehová de los ejércitos, buscó a Dios. ¿En quién estás confiando más tú? ¿En tu gobierno? ¿En tu ministerio? ¿En quién estás confiando? Los ejércitos enemigos se enfrentaron. Llegó el momento de prueba para saber quiénes realmente estaban sirviendo al Señor. ¿Estás ordenando a tu familia que siga la ley de Dios y también a sus mandamientos? ¿Estás insinuando a tu familia que cumpla con los mandamientos de Dios? ¿O eres como Elí, quien permitió que sus hijos hicieran el mal en la casa de Dios y le dio la espalda a eso? ¿Con qué personaje nos estamos identificando? ¿Se había confesado todo pecado?
Los hombres de Judá estaban en plena confianza en el poder del Dios para liberarlos. Pero en tiempo de paz, Asa no se había entregado al entretenimiento ni mucho menos al placer, sino que había estado preparando para cualquier emergencia. Tenía un ejército entrenado para el conflicto. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el tiempo de paz? ¿A quién nos estamos entregando en el tiempo de paz? Cada día que vamos a buscar a Dios es que estamos nosotros almacenando fe para el tiempo del fin. ¿Lo estás haciendo? Se había esforzado Asa para guiar a su pueblo. Aunque sus fuerzas eran menores en número que la de sus enemigos, pero su fe en aquel quien había puesto su confianza nunca se debilitó. Su fe nunca se debilitó de Asa. Era un ejército menor, pero poderoso en el nombre de Dios. ¿En quién estamos colocando nuestras fuerzas? Cuando llegue el momento difícil, el momento de la prueba, ¿estarás listo? ¿Estamos confesando nuestros pecados? ¿Habremos dejado nosotros todo pecado oculto? ¿Qué pecado estamos abrazando todavía? ¿Estamos pasando tiempo más con las diversiones en los placeres? ¿O te estás preparando para cualquier emergencia? ¿O te estás preparando para ti mismo? ¿Estás preparando para poder sobrevivir una crisis futura? Cuando llegue la ruina nacional y los disturbios llenen las calles, ¿estarás listos para este momento? Si lo has hecho, entonces tendrás una fe en Dios, que no fallará. Aunque tus fuerzas sean menores, aunque los enemigos sean mayores, pero en el nombre de Dios se podrá hacer todo. Habiendo buscado al Señor en los días de su prosperidad, el rey podía confiar en el día de la adversidad. Hoy que tenemos paz, busquemos a Dios. Hoy que tenemos libertad, busquemos a Dios. No nos cansemos mañana, tarde, noche, buscar a Dios. Mientras más veces estás buscando a Dios, orando, estudiando, es mucho mejor porque estás llenando tus costales de fe. Estás llenando tus arcas de fe para que en el momento difícil puedas echar mano de aquellas reservas que tienes a la espalda. Sus peticiones demostraron que no desconocía el poder admirable de Dios, dijo en su oración. Mira lo que dice el versículo 14, perdón, el versículo 11 y 12 del capítulo 14, segunda Crónicas. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso y al que no tiene fuerza. Por lo tanto, ayúdanos, oh Jehová, Dios, en este momento. Y en ese momento los ejércitos etíopes huyeron, porque apareció Dios en ese momento. Pero no porque Asa fue a buscar a Dios en ese momento, sino porque en los tiempos de paz, cuando no había guerra, él estaba ya buscando a Dios día a día, mañana tras mañana, sábado tras sábado. Verás que si buscamos al Señor en los días difíciles, podremos confiar en Él en los días difíciles. Si hoy buscamos a Dios en los días fáciles, podremos confiar en Dios en los días difíciles. En el futuro todos los pueblos de toda la tierra estarán en nuestra contra. No podremos luchar solo contra miles de personas. Serán las multitudes las que lucharán contra Dios, porque Dios va a prevalecer contra ellos. Serán los ángeles, el Señor los quiere, nos rodearán y pelearán contra ellos. Porque la profecía así lo dice. Y en la oración de Asa queda muy claramente. Dios apareció rápidamente, huyó, hizo que huyeran los etíopes. El apóstol Pablo dice que nos enfrentamos a una guerra espiritual, pero con la maldad de las regiones celestes. En lo que dice Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura, dice el apóstol Pablo, para que podáis resistir en el día malo. Hoy que tenemos paz, toma la armadura, echa al hombro tu armadura, para que en el momento difícil puedas resistir.
Y habiendo acabado todo esto, dice estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nuestra armadura es la que nos protege la justicia de Cristo. No es nuestra justicia propia. La fe del rey quedó recompensada. Los etíopes cayeron sin quedar ninguno de ellos sin aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Queridos, tenemos que confiar en Dios. Recuerda, el Señor está contigo mientras tú estés con Él. Mientras tú estás con Él buscándolo, el Señor Dios va a estar contigo. Pero hay que buscarlo, hay que hacer el sacrificio de buscarlo cada día, cada mañana. Si lo buscas, Él se dejará encontrar por ti. Pero si lo abandonas, Él también te va a abandonar a ti. Por tanto, sed fuertes y no dijisteis en vuestras manos, y no dejéis que vuestras manos se debiliten, porque vuestra obra será recompensada. ¿Qué es lo que viene? Mira lo que dice el Espíritu de Profecía, ¿no? Los principios católicos romanos serán puestos bajo el cuidado y la protección del Estado. Esta apostasía nacional será seguida rápidamente por la ruina nacional. La protesta de que la verdad bíblica ya no será tolerada por quienes lo han hecho de la ley de Dios su norma de acción. Y lo que dice Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Las escrituras nos enseñan que el papado recuperará su supremacía perdida y que los fuegos de la persecución serán revivados por las concesiones oportunistas del llamado mundo protestante. En ese tiempo de peligro solo podremos permanecer firmes si tenemos la verdad y el poder de Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Para todo aquel quien quiere vivir piadosamente. Pero hoy tenemos que ir preparándonos. Hoy es el tiempo de comenzar a prepararnos. Leyes fabricadas por agencias satánicas bajo el pretexto de la bondad y la restricción del mal serán exaltadas, mientras que los santos mandamientos de Dios serán despreciados y serán finalmente pisoteadas. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. La última obra que se llevará a cabo para la amonestación del mundo se hace dos llamados distintos a la iglesia. El mensaje del segundo ángel es: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, que ha hecho beber a toda la nación del vino el furor de su fornicación. Ahora mismo tenemos tiempo, todavía hay tiempo de paz. Es hora de trabajar, es hora de prepararnos, porque cuando se apruebe la ley dominical es cuando ocurrirá una nueva ruina nacional. Hoy tenemos tiempo. Cada día que pasa es un día menos que queda. Así que por favor, prepárate ahora. Prepara a tu familia para que puedan comer su propia comida, cocinar sus propios alimentos, sacar su propia agua de su fuente, dormir en un lugar preparado, propicio. Las ciudades serán terribles para vivir más adelante. Habrá disturbios, asesinatos, pero Dios nos ayudará. Pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el llamado que tengo, Señor, que tú me estás haciendo? Pregúntale a Dios, busca a Dios, prepárate cada día. Hoy que todavía hay paz, prepárate en el nombre de Dios, porque vienen días difíciles. Que Dios te bendiga. Es mi deseo en esta mañana. Amén.